Ya, entonces, como les decía, la calificación respecto del tipo de investigación, acá, tiene que ver con el alcance explicativo. Entonces, si uno lo piensa en un continuo desde 0 a 4, donde 0 significa que explica poco y 4 que explica mucho, en el 0 podemos poner la exploratoria y en el 4 podemos poner la explicativa. Ahí. Ahí podemos poner la explicativa. Y entre medio, acá, podemos poner la descriptiva y por aquí podemos poner la correlacional. Entonces, un diseño de investigación se puede ubicar acá, en los extremos, o en los puntos intermedios. Perfectamente. Entonces, si está en un punto intermedio, uno la puede describir como exploratoria descriptiva, o la puede describir como descriptiva correlacional, o como correlacional explicativa, o como explicativa simplemente, ¿no? Pero esto tiene que ver con el alcance explicativo, o sea, cuánto vamos a explicar, y esto en relación a las variables, ¿no? Eh, de esto no hemos hablado mucho, pero vamos a hablar de esto ya, respecto de las variables de estudio. ¿Cuáles son las cosas que uno está, que quiere mostrar, ¿cómo podríamos decirlo? Que quiere relevar respecto del fenómeno que está estudiando? Cuando estamos en la exploratoria, la verdad es que hablamos bien poco de variables de estudio, no hablamos mucho. Aparece que pueden aparecer algunas variables, pero no a priori, sino que van apareciendo en la medida que uno va desarrollando el estudio y en la medida que uno encuentra los resultados. Cuando estamos en las descriptivas, posiblemente aparezcan las variables, pero en las correlacionales y en las explicativas tenemos que tener las variables. Ahí hay que definirlas. Especialmente porque cuando hablamos de la correlacional, uno lo que busca aquí es la relación que existe entre una o más variables, ¿no? Y cuando estamos en la explicativa, con mayor razón, porque aquí lo que buscamos son relaciones que ya son causales. En la correlacional solamente buscamos relaciones que puedan explicarse por, eh, por, por, eh, por la forma en que unas variables influyen sobre otras. Eh, por ejemplo, que puede ser que la variable A sea directamente proporcional con la variable B. O sea, que puede ser mayor nivel socioeconómico, mejores resultados de aprendizaje, por ejemplo. Eso es una correlación. Uno dice, si sube el nivel socioeconómico, entonces suben los aprendizajes. Esa es una correlación. O, por otro lado, puede ser mayor motivación, menor deserción. Eso también es una relación entre dos variables, porque si la motivación sube, la deserción baja. O sea, se mueven, no se mueven juntas, sino que se mueven en una relación que en matemáticas se llama relación inversa, que se escribe así, que la A es una relación inversa con B. Entonces ahí las variables tienen que estar muy bien descritas. Y en las explicativas aún más, porque en la explicativa nosotros decimos si existe A, entonces existe B. Aquí hay una relación que es una relación de causa-efecto, una relación causal. Entonces, en la explicativa, con mayor razón, tenemos que definir variables o tenemos que referirnos fuertemente con las variables. En cambio, en las descriptivas, las variables también aparecen, pero aparecen en otra dimensión, en una dimensión más bien de decir cómo se presenta la variable, cómo está, si se presenta con mucha fuerza, con poca fuerza, pero no necesariamente vinculada con otras cosas. Y en la exploratoria perfectamente puede que no aparezcan variables. Es más, tal es así que en este continuo, y este es el tema que quería tratar con ustedes, pero vamos a ver si alcanzamos, esto puede aparecer en las hipótesis, en la hipótesis del trabajo. Porque cuando uno empieza un proceso investigativo, especialmente en métodos cuantitativos, uno normalmente puede formular hipótesis. Pero la hipótesis eh, tiene sentido especialmente en las correlacionales y en la explicativa. Uno aquí puede formular sin ningún problema hipótesis. Sin embargo, en la exploratoria no hay hipótesis, porque yo no parto con una percepción a priori. Le recuerdo que la hipótesis es una verdad, es una afirmación.
que se tiene que demostrar o no en el trabajo investigativo. Entonces, yo puedo formular una hipótesis para mi investigación y después cuando hago el análisis, yo digo, mire, la hipótesis se cumplió o no se cumplió. O sea, se cumple la hipótesis o se cumple la hipótesis nula, que es la contraria, ¿no? O sea, yo puedo partir con la hipótesis que mencionábamos recién. Por ejemplo, podemos decir que a mayor nivel socioeconómico, entonces hay mayor aprendizaje. Yo puedo plantear esa hipótesis de trabajo para mi investigación. Ahí. Y aquí en esta hipótesis está el nivel, aquí tengo las dos variables, mis dos variables que hoy estoy mirando en el estudio. Entonces, si yo en el estudio verifico la hipótesis, voilà, se cumple. Si no, se cumple lo que se denomina la hipótesis nula o hipótesis cero, que es la contraria, que no hay una relación como la que yo estaba buscando. Entonces, en los tipos exploratoria, yo no formulo hipótesis. Y para la descriptiva, en la descriptiva, ¿se puede o no se puede? Depende del manejo de variables. ¿Se puede o no? Aquí no hay una relación fija, a diferencia de lo que ocurre entre las correlacionales y la explicativa. ¿Y eso por qué? Bueno, también tiene que ver con lo mismo, porque cuando yo voy formulando hipótesis, estoy profundizando en la explicación en el estudio. Entonces, esto está en relación a lo que mencionábamos delante de lo que tiene que ver con los tipos de investigación. No sé quién me hizo el alcance, Pamela, o no, alguien me mencionó, o Camila. No sé si respondo con esto lo que me está preguntando. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? ¿Se entiende? Sí, profe, sí, súper. Ya. Ok, entonces vamos a hablar un poco sobre la formulación de objetivos ahora, para seguir avanzando. A no ser que alguien quiera mostrar su trabajo, ¿no? Eso no pregunté al inicio. ¿Alguien quiere mostrar algo? Para que ¿Solo? Sí, yo. ¿Sí? ¿Nicole? Sí. Bueno, dale, Nicole, muéstranos tu trabajo y después seguimos con lo que teníamos planeado. Ok. Compartas pantalla nomás. Bueno, como un antecedente, un tema en el que voy a empezar a trabajar bastante con distintos enfoques en las asignaturas tiene que ver con esta asignatura que es nueva desde el año pasado, que es Ciencias para la Ciudadanía. Ah, ya. En este sentido, al menos en este trabajo, me importaría, y lo voy a mostrar acá, porque esta es la parte como más de contextualización, me importaría hacer como una revisión, al menos en las metodologías que se están utilizando para la implementación de esta asignatura, para que se entienda un poquito. En mi liceo la decisión que se toma para implementar esta asignatura particularmente es encargarle la responsabilidad a 3 docentes de ciencia, uno por cada disciplina, los cuales se van a ir haciendo cargo progresivamente y de forma rotatoria de uno de los 4 módulos que propone el programa de estudio. Me interesa por una parte justamente revisar las metodologías porque son 3 docentes, por ejemplo, son 3 docentes, de hecho, uno de cada disciplina, y esto también se asocia un poquito a la hipótesis que yo planteo, es que justamente creo que lo que ocurre acá justamente es que estos docentes le van a dar prioridad, por ejemplo, a una unidad que se relacione más con su propia disciplina de formación profesional y que probablemente las metodologías que sigan implementando se relacionen mucho también con lo que hacían desde antes. Es un poquito como el contexto de por qué me interesa trabajar en esto. En ese sentido, la pregunta de investigación que planteo es qué metodología utilizan los y las docentes que imparten la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía en cuarto medio en el Liceo Tajamar. Elegí cuarto medio porque como empezaron el año pasado, son los mismos docentes, entonces ya tienen como un año de experiencia independientemente que esté el contexto de la pandemia de por medio. Las otras preguntas vienen a ser, acá al menos tengo 3. Una es, ¿qué criterio consideran los y las docentes en la elección de los módulos de aprendizaje por año? Otra pregunta es, ¿qué estrategias didácticas utilizan los y las docentes que imparten esta asignatura? Y finalmente, ¿cómo inciden las orientaciones curriculares al momento de planificar los módulos de la asignatura? Esta última pregunta no estaba tan segura porque me interesa por una parte saber, por ejemplo, si están considerando tanto las evaluaciones y las actividades recomendadas por las orientaciones de las bases curriculares, porque la verdad es que las actividades tienen mucha tendencia, por ejemplo, al trabajo grupal, a ciertas, de hecho, actividades que no se relacionan ni directamente ni con física, ni con química, ni con biología. Por eso elegí esta palabra como de la planificación, tratando de abarcar ambas. No sé si está tan bien o no. Entonces, por eso me interesaba también que usted, profe, las pudiera revisar. Y con respecto a... Sí, dígame. Antes que avance, yo creo que siempre es mejor
cuando tienes una pregunta que contiene en su interior más de una pregunta, es formular la pregunta abierta, Separada. Ya. separada, claro. O sea, por una parte, hablar derechamente, preguntarte sobre los aspectos evaluativos, y lo otro era, que no me acuerdo cuál era la otra, que tú hablaste de Las visualización. actividades. Sí. Exactamente. Yo creo que para los efectos de visualización del problema siempre es bueno formular las preguntas lo más limpias posible, sin Ok. que estén sujetas a alguna Interpretación. posible interpretación, claro. Ok. Ya. ¿Mm? Bueno, en este sentido, los objetivos serían los siguientes. Objetivo general, indagar en las metodologías que utilizan los y las docentes que imparten la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía en cuarto medio. Y los objetivos específicos serían conocer los criterios que consideran los y las docentes en la elección de los módulos, identificar las estrategias didácticas que utilizan los y las docentes que imparten esta asignatura, y este último objetivo, que traté de relacionarlo justamente con la última pregunta y que probablemente tal vez también debería entonces dividirlo, dice comparar los elementos curriculares y evaluativos planificados por los y las docentes con las orientaciones de las bases curriculares de la asignatura. En este tenía la duda porque justamente tiene un i entre medio, entonces está vinculando dos aspectos. Sí. Y por otra parte, con respecto también a la palabra del comparar, me parecía que tal vez es incluso un poquito más grande que el indagar, entonces esa también no estoy del todo segura si está correcto. Ujú, ya. Comparar los elementos curriculares y evaluativos unificados por los docentes. Ya, ya. Em, claro, que comparar suena, sí, 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 sí. Suena muy grande. Yo sí. ¿Y por qué no pones ahí comparar lo tenía, lo pensé y se me olvidó. Es distinguir los elementos curriculares y evaluativos Me parece. que utilizan. Distinguir. ¿Qué es lo que hacen? ¿No sabes? Más que, Claro. y puedes ponerlo eh, con relación a las orientaciones de las bases curriculares. Por ahí podría mejorarlo un poquitito. Ok. Y Pero, después lo voy a pero, cambiar. pero en ese sentido tú tienes razón, porque ese objetivo queda como bien grande, ¿ah? En relación al general. Lo que pasa es que el general yo creo que hay que mejorarlo un poquito. Hay que mejorarlo. Eh, a ver, pero ¿qué dice el resto? Vamos primero si hay algún comentario del público. ¿Qué les parece, chicos, chicas? Profesor, Y adelante, Miguel. hola, buenas tardes a todos y a todas. Así, claro, de acuerdo con usted, me parece que comparar puede ser a lo mejor parte del análisis de la información, quizás, no sé si, y yo también tuve esa pregunta en lo que estaba haciendo, que en el fondo ese objetivo específico me suena que tiene que ver como con una segunda parte que tiene que, como que sobrepasa quizás la misma recogida de información. No sé si tiene que haber siempre un objetivo específico que tenga que ver con el análisis de los datos recogidos. Sí, sí, puede ser. Lo que pasa es que, eh, que yo creo que el problema puede surgir a partir del general, porque el general habla de indagar, y eso te pone en una fase así como medio exploratorio, ¿no? Esto es entre exploratorio y descriptivo, por ahí va. Entonces, cuando tú te metes en lo específico el comparar, como que se desnaturaliza un poco el general, no sé si me hago entender. Eh, por eso yo creo que es mejor el distinguir, o sea, para establecer como una visión de una cosa respecto de la otra, que también está Profe, metido. disculpe, ese ¿Sí? distinguir usted lo asocia al, como por ejemplo, caracterizar, que creo que el caracterizar no sobrepasa el indagar como objetivo Podría ser general. también caracterizar los elementos curriculares, también podría ser. Sí. O reconocer los elementos o algo por Exacto. el estilo, sí. Que creo yo que es como la fase previa a la comparación, porque Sí, Claro. sí, este trabajo, Nicole, es exploratorio. sí. Yo creo que hay que quedarse en el nivel de identificar, conocer, distinguir, Sí, agrupar, no sé, pero no asociar, no vincular. sí, sí, sí. Sí, o sea, no todavía, claro. Claro, sí, por ahí va el tema, sí, por ahí va el tema.
Claro, pero lo que pasa es que también por otra parte, que yo creo que un poco lo que le puede estar pasando a la Nico, es que por otro lado ella lo que quiere, hasta donde yo lo entiendo, es identificar las metodologías en función de la, ¿cómo se llama? Las orientaciones De la fase curriculares. curricular. Sí. Claro, que las orientaciones curriculares son las bases y más, no es solo, no es solo el programa de estudio, ¿no? Supongo que hay más elementos, más que el programa de estudio. Eh, pero Sí, a ver, exacto. O sea, hay algunas orientaciones para los docentes también de por medio. y qué tiene que ver con otros aspectos, como los aspectos evaluativos, los aspectos de planificación y actividades y cosas por el estilo. O sea, Claro. apunta a las prácticas docentes en general, ¿no? Sí, Entonces, ¿Profe? sí, Sí, en ese aspecto a lo mejor yo veo como dos áreas de estudio del objetivo. A lo mejor debería centrarse en una sola. La Nicole, por ejemplo, indagar en las metodologías que utilizan los y las docentes, y ese es el objetivo. El ya. objetivo no es comparar si hacen o está relacionado con lo que recomienda el ministerio o si toman en cuenta las evaluaciones que recomienda el ministerio, sino que es solamente indagar cómo lo están haciendo. Y ese sería como el objetivo del trabajo nomás. Lo otro sería como un trabajo posterior. claro. Y yo, O yo incluso una concuerdo con conclusión. Miguel. A mí me pasa lo mismo porque tengo el mismo tema que Nicole. Y también mi objetivo general trata de indagar las prácticas metodológicas que los docentes utilizan en tal y tal contexto, en fin. Pero Sí. no comparo, no llego al nivel de vincularlo o asociarlo en relación a tal cosa. Es solamente Claro. exploratorio saber qué hacen y cómo lo hacen. Chao. Ujú. De acuerdo, ese es un camino perfectamente posible. Ahora, el otro también es posible, ¿ah? También uno puede describir en función de algo o comparar en función de algo. O sea, es perfectamente posible. Ahí hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión de lo que se persigue. Pero en todo caso, como sea, si vas a comparar, tienes que hacer primero la descripción, porque primero describes y después comparas. Eh, Claro. y el comparar, como tú lo tenías acá, puede ser el último. Pero el objetivo general dice indagar en las metodologías. Que a mí el que me genera ruido es el general, fíjate. Porque los objetivos son una consecuencia o sea, los específicos son como una consecuencia del general. Entonces, en el objetivo general uno tiene que poner qué es lo que quiere hacer. Pues, o sea, el objetivo general tiene que reflejar el tipo de investigación en donde estamos metidos. Eso es lo que hay que dilucidar, Nicole. Entonces tal vez quedaría mejor como un incluso describir las metodologías que utilizan los y las docentes. Sí, claro, claro. Pero, ¿y el para qué? Porque eso te falta en el Claro, objetivo general. ¿El para qué? ¿Para qué lo ya. vas a hacer? ¿Para qué quieres hacer eso? Que lo puedes poner, ¿ah? Ujú. A ver, porque tu pregunta general, ¿cómo estaba redactada? ¿Puedes mostrarla? Ahí. ¿Qué metodología utiliza los docentes independientes de ciencia? Claro, aquí, si uno se baja solo por la pregunta principal, tu trabajo se queda en la descripción de metodología y nada más. Ujú. Hasta ahí nos quedamos. Entonces, el objetivo general perfectamente puede ser algo así como explorar el tipo de metodología que utilizan los y las docentes que imparten la asignatura de ciencias para la ciudadanía en el colegio de Tajamar y en el cuarto medio del Liceo Tajamar. Ujú. Nos podemos quedar hasta ahí nomás, ¿me entiendes? Y Sí, después viene, y después ese indagar o el conocer o el describir las metodologías, las tienes que abrir en los objetivos específicos, po. Eh, que tú lo tienes acá, eh, conocer, a mí el conocer no me gusta mucho, suena más de objetivo para aprendizaje, objetivo de investigación. Yo ahí podría identificar los criterios que consideran los y las docentes para la elección o en la elección de los módulos de aprendizaje por año. Después pueden tener identificar abajo también. Eh, sí, pero ahí puedo buscar algún similar claro, de... Sí. claro. O sea, primero tú vas a preocuparte de saber cuáles son los criterios que utilizan para la elección de los módulos. Después tú vas a preocuparte de saber cuáles son las estrategias didácticas. Ujú. Y después, respecto de los elementos curriculares y educativos planificados que utilizan.
Claro, Sí, es pero que, creo que efectivamente le voy a sacar la parte comparativa, al menos para este primer trabajo. claro, entonces ahí es solo exploratorio, y ahí te queda como solo exploratorio, pensando en tu pregunta de investigación, en eso. Claro. Y ahí te queda como más cerrado. Sí, Eh, y eso, pues, yo creo que por ahí lo redondeamos un poco más. No sé ya. qué opina el resto. Profe, tenía una pregunta que no sé si me la podrá como resolver, pero me pasó que al buscar información sobre esto me encontré que un referente, al menos en términos de esto de ciencias para la ciudadanía, viene del Ministerio de Educación del gobierno español, de una ¿Ah? reforma del 2005. El punto es que no pude encontrar esos programas de estudio y ahí me surgió la pregunta de si efectivamente todos, por ejemplo, no sé si en todos los lugares son públicos como en Chile o efectivamente tal vez algunos son reservados con alguna especie de intranet, porque por ejemplo no pude encontrar cuáles eran esos programas porque me interesa como en el futuro justamente tal vez Ah, ahí sí empezar a comparar. Entonces ahí queda como con esa duda. No sé si no, usted sabe algo al respecto. no, de eso no sé yo. ¿Sabes que Ok, el que sabe mucho de esto es Jaime Retamal? ¿Le ok. hizo clase a usted, Jaime, no? Sí, Sí, Jaime se maneja mucho con esto de la educación para la ciudadanía. Quizás si le manda un correo a él te pueda orientar un poco en dónde encontrarte con esa información. ok. Eh, y lo otro, me llama la atención el término ciencias. ¿Cómo es? Ciencias para la ciudadanía. ¿Cómo le pusieron? Ciencias para la ciudadanía, sí. Y Y prácticamente es el mismo término que acuñaron en España, solamente que la reforma de allá fue una reforma completa de educación para la ciudadanía. Y dentro de esa reforma justamente incorporaron este ajuste de justamente que las ciencias fueran un elemento integrado que estuviera al servicio de la educación para la ciudadanía, que fue lo que trataron de replicar acá también en Chile. pero a ver si te entiendo bien entonces. Es enfocar el aprendizaje o la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias con los ciudadanos. O sea, pensando, no sé, pues la valoración del cuidado del planeta, del medio ambiente y cosas por el estilo. ¿De eso se trata? De hecho, sí, existen 4 módulos que por eso también me interesa indagar en esto, porque efectivamente los 4 módulos se relacionan con conocimientos, entre comillas, básicos que debería conocer la población justamente para ser un buen o una buena ciudadana, un ciudadano. Entonces, estos 4 módulos, efectivamente, hay un módulo, por ejemplo, que es de educación ambiental, hay un módulo de autocuidado, hay un módulo de salud. Ya, ahora, Entonces, por eso también mi hipótesis va un poquito por ese lado. Yo creo que, por ejemplo, a quien le toca, por ejemplo, si yo soy profe de física, en una de esas le voy a dar prioridad al módulo que más se parezca a física, aunque el programa de alguna forma u otra trata de que esto sea interdisciplinar, que sea integrado, que no haya división de la ciencia, pero va por ese lado en realidad el ajuste curricular. ya, ok. Me suena más Profe, entonces que se llame ciencias para la ciudadanía, más que ciencias de la ciudadanía. ¿Se llama Ciencias para la Ciudadanía? Ah, había entendido Sí, está ciencias ahí. de. Ah, entonces yo lo había entendido mal. Sí. Sí, sí. profe, Sí, disculpe, bueno, lo dale que estaba nomás. mencionando Nicole, a mí me toca hacer esa asignatura y me ha costado harto porque el texto escolar son puros proyectos, es aprendizaje basado en proyectos. Ya. Entonces hay que tener esa metodología muy Muy como incorporada. asimilada, sí, muy incorporada para poder llevarla adelante, porque por lo menos a mí en el pregrado no me enseñaron esa metodología de trabajo, entonces es Mm. bastante complicado decirle a los chicos de un día para otro ya, se acabaron las clases expositivas, solo trabajos por proyecto en los que ustedes tienen que tomar las riendas de la asignatura. Sí, sí, es complicado, sí es verdad. Pero está, y de hecho aún, a pesar de que ahora está muy de moda esto del aprendizaje basado en proyectos, yo tengo la impresión de que en pregrado no se está hablando de eso. Sí, profe, y ahí yo tenía otra pregunta, porque por ejemplo, para este trabajo me puse a revisar como todas las mallas de carreras de pedagogía asociadas a ciencia para ver si están preparando para este ramo de nuevo de ciencias para la ciudadanía, y efectivamente no, ni siquiera para la generación que entraba este año, pero me Ajá. pasa que no sé, por ejemplo, cómo citar esa información, porque básicamente fue como yo buscando en todas las ramas, las mallas curriculares, entonces no sé si eso basta con decir como después de hacer una revisión en estas mallas encontré esto, o si hay alguna forma de citarlo. No te entendí muy bien. Tú me dices que revisaste las mallas y no encontraste nada. Exacto. De Ya, preparación para esta nueva asignatura.
Ok, ya, ese es un antecedente, ya, está bien, tú lo puedes mencionar perfectamente en la parte de justificación de tu trabajo, el marco teórico, algo por el estilo. Eh, y si encuentras algo, tenés que citarlo en función del papel o el documento donde lo encontraste, pues, o sea, qué sé yo, no sé, será la malla curricular de la Universidad de Santiago, de la carrera de tanto, 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 y que está en tal parte, una cosa así. Ok. No, no sé si En ese, Sí, sí. profe, ¿Sí? el otro día cuando estábamos conversando con otra profesora, ella nos mencionó que las mallas curriculares de la Facultad de Educación se habían acomodado a esta nueva forma de enseñanza, entonces a lo mejor viene incorporado en los cursos de evaluación, no dice exactamente, no sé, pues, ABP, pero a lo mejor en los cursos de evaluación o de didáctica que hayan en las carreras, ahí debería tocar ese tema, Como creo práctica yo. más que como cosa teórica. Claro, Ya, no, pues se puede ser. Yo es que el Departamento de Educación tiene solamente una carrera a su cargo, que es educación básica. Entonces, a lo mejor en educación básica lo hicieron, no sé. Por lo menos yo trabajo en pregrado en la Facultad de Ciencias, en el Departamento de Matemáticas, y ahí de este tema no se habla, no se habla para nada, digamos. No existe explícitamente el aprendizaje basado en proyectos. Lo que sí hay mucha intención, mucha declaración, incluso algunas capacitaciones que se hacen ¿cómo se llama? De la Vicerrectoría de Docencia, pero, pero un curso formal para los estudiantes de pregrado de esto no existe. A lo mejor está metido entre medio de los cursos ¿cómo se llama? De metodología de la enseñanza de las matemáticas, quizás por ahí está metido, pero por lo menos yo explícitamente como curso no lo he visto, no lo he visto. Y debería, porque es un tema como que está siendo empujado con mucha fuerza. Ahora yo no sé qué nivel de, de alcance tienen en el sentido de si se aplica o no se aplica, no tengo idea. Yo creo que es muy probable que se aplique poco. Y que en general sigamos en la lógica de la enseñanza más tradicional. Bueno, Bárbara, tú querías mostrar lo tuyo también. Sí, Miguel, tienes la mano levantada, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, profe, lo que pasa es que yo no estuve la semana pasada, Sí, no sé si yo podría mostrar mi trabajo, en verdad, como igual me puedo quedar con algunas nociones, pero sí tengo una pregunta. sí. Tiene que ver con la parte de la justificación de la investigación. Ahí lo que tenemos que hacer en el fondo es justificar teóricamente la elección metodológica. ¿Eso es? No la lección metodológica, el tema. Ah, como por ejemplo, yo quiero trabajar la temática de la retroalimentación. Claro, Entonces tendría que ahí estudios similares entonces. sí, sí, pero una cosa, un resumen, algo muy pequeño, no es un marco Ya, teórico. Y ahí yo le ok, puse que era como citar 3 autores o algo por el estilo. No más que ya, eso. Es una pequeña correcto. referencia nada más de fundamentación. Oye, Miguel, si quieres mostrar lo tuyo, ningún problema. Pero Ya, la Bárbara, la Bárbara y después lo haces tú. ya, profe. Ya. Gracias, profe. Por nada, pues. Vamos. Ahí está. Se ve, no parece que estoy compartiendo otra cosa. No, se estaba viendo. A ver. En la 2, ahí está. Aquí está. Sí, ¿Ahí sí? sí, Ya. se ve. Un poco el proyecto de investigación lo titulé Percepciones y responsabilidad del alumnado en el proceso evaluativo de la asignatura de Educación Física y Salud. La idea es poder, a grandes rasgos, poder integrar al estudiante en el proceso evaluativo, en el fondo como parte activa de incluso el diseño de ciertas actividades y un poco apuntar a lo que algunos autores llaman la evaluación democrático-deliberativa. Y la pregunta de investigación es ¿cuál es la percepción y responsabilidad sobre el proceso evaluativo de los estudiantes de sexto básico en la asignatura de Educación Física y Salud? Y bueno, faltó el colegio en el Colegio San Ignacio. Como objetivo, el general es identificar la percepción y responsabilidad sobre el proceso de evaluación en la asignatura de Educación Física en esos estudiantes. Y 3 objetivos específicos. El primero, conocer la percepción de la evaluación, o sobre la evaluación quizás, utilizada en la asignatura de Educación Física en los estudiantes. Segundo, identificar la responsabilidad hacia el proceso evaluativo
en la asignatura, y finalmente reconocer el grado de responsabilidad del estudiante sobre la evaluación y su posible influencia en la percepción respecto al momento evaluativo. Esos son los 3 objetivos específicos. Tipo de investigación cuantitativa descriptiva, y la hipótesis de trabajo es que a una mayor responsabilidad en el proceso evaluativo mejora la percepción respecto al momento de la evaluación. Ya. Ya. Vamos, ¿qué opina el resto? Preguntas, aclaraciones, percepciones. Pregunta o percepción, no sé. Hola, buenas tardes. En los específicos me hace ruido los 2 últimos, porque, no sé, al poner identificar la responsabilidad y luego lo otro reconocer el grado de responsabilidad, como que van muy de la mano esos 2, o sea, van de la mano porque son los objetivos ahí, pero como que a lo mejor quizás sería uno solo, no sé, me suena como uno solo. Y luego también me hace ruido la palabra responsabilidad. Lo que pasa, Pamela, es que en el último la responsabilidad va en función de otra variable también. En el segundo es solo la responsabilidad, y responsabilidad enfocado no sé cómo se dice la palabra, como involucramiento del estudiante en función de lo que pasa en el momento evaluativo y en el proceso general. ¿Cachai? A eso apunta el término de responsabilidad. Pero en el anterior es identificar la responsabilidad hacia el proceso evaluativo, pues lo mismo. Exacto. Pero el tercero es reconocer el grado, porque primero es identificarlo, la responsabilidad que tienen los estudiantes hacia el proceso evaluativo, y el tercero es reconocer este grado de responsabilidad del estudiante sobre la evaluación y esta posible influencia según la percepción de este momento evaluativo, que ya sea, no sé, estoy divagando, tengo miedo, pasó esto otro, etc. Sí. Bárbara, colega, a lo mejor ahí, no sé, me estoy acordando como algo que leímos el año pasado en Tiburcio Moreno. No sé por qué me acuerdo de eso. Ese autor hablaba de la disposición de los estudiantes hacia los aprendizajes, hacia la evaluación. A lo mejor lo que te interesa por ahí puede ser como perfilar o identificar o describir quizás cuáles son las disposiciones que tienen los estudiantes frente a algo como esto, que sería, por ejemplo, participar en la evaluación. A lo mejor algunos van a querer participar de ella para asegurarse de una buena nota, a lo mejor algunos de verdad tienen interés por, no sé, mejorar sus maneras de pensar. Vaya uno a saber. No sé si a lo mejor será por ahí por la disposición que muestran los estudiantes para que a lo mejor la palabra responsabilidad a lo mejor puede sonar como algo como que te posiciona al tiro, quizás. A lo mejor la disposición se puede describir, la disposición que alguien tiene hacia un objetivo o un tema. Sí, sí, me hace sentido, pero así como para argumentar la decisión, yo tomé la decisión de utilizar estas 2 variables, que fue la percepción de la evaluación y la responsabilidad hacia la evaluación, por 2 estudios que ya están validados sobre efectivamente la responsabilidad y la otra variable que es, bueno, el grado de responsabilidad y la percepción de la evaluación, y que, bueno, están validados y utiliza el fondo de la escala de Likert, ahí los estudios están bien completos. De ahí nace la decisión de tomar estas en consideración estas 2 variables. Súper. Ya. Perdón, Bárbara, bueno, aquí obviamente la responsabilidad se refiere al grado en que se involucra el estudiante con el proceso evaluativo. ¿Sí? ¿Cierto? Porque, no sé, a mí me dio la impresión que al leerlo como de primera es como que el estudiante fuera el responsable de todo el proceso, como que deja esa impresión. También al leerlo arriba con el tema es como que fuera el estudiante el responsable completo, y no que estuviéramos viendo en qué medida se involucra. Ahora, es parte Algo por también, ahí, en el fondo, involucrarse también conlleva una responsabilidad, que también es lo que declara el estudio, del cual sale como que nace esta decisión. Claro, efectivamente puede ser como chocante el tema de responsabilidad, porque también lo pensé, también claro, dije, puede ser, pero también hay una responsabilidad, lo declara el autor, también hay una parte que dice que hay una responsabilidad porque el proceso evaluativo en el fondo lo lleva a cabo el estudiante.
Entonces, en esa línea, dejé el concepto. Dime una cosa, Bárbara, esta forma de evaluación que incluye la responsabilidad de los estudiantes, ¿es algo que está ocurriendo O sea, en el colegio? nace a partir de la implementación del decreto 67 también, que apunta un poco al involucramiento, como decía la Pamela, del estudiante en la evaluación. Ya, o sea, uno podría suponer entonces que esto debería estar ocurriendo, y la pregunta es si está ocurriendo o no. Una cosa Sí. por ahí, ¿no? Ahí está la hipótesis. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Perfecto. Ya, mira, yo tengo la impresión de que tu objetivo general está, encajona demasiado la investigación. Y podríamos decir lo siguiente, que tanto la percepción como esto de la responsabilidad o involucramiento, se lo podríamos enmarcar en algo un poco un paraguas más grande para describirlo mejor en el objetivo general. Podríamos hablar, por ejemplo, de identificar perfectamente, puede ser la percepción de los estudiantes respecto de los procesos evaluativos que se desarrollan en la asignatura de Educación Física y Salud en estudiantes de sexto año básico del Colegio San Ignacio, algo por ahí. ¿Podríamos ponerlo en esos términos? Y después, para que después en los específicos abrimos este término, este concepto de proceso evaluativo respecto de uno de los ámbitos, por ejemplo, puede ser la responsabilidad. Sí, o sea, si el general, o sea, el general va a dejar de lado las dos variables que estoy como pensando. ¿Eso es válido igual y que se declaren en los específicos? Lo que pasa es que tú dices, ¿cuáles son las variables? Que la percepción no es una variable. No es variable, o sea, no es. A ver, La percepción de la evaluación no es una variable. sí, no, tienes razón, sí puede ser una variable, pero cómo yo percibo puede ser una variable. A ver, estoy pensándolo, ¿ah? Es identificar la percepción y responsabilidad sobre el proceso de evaluación de la ciencia científica en estudiantes de sexto básico en el Colegio San Ignacio. Ya. Eh, ya, entendiendo, aclarando el tema, el concepto de responsabilidad, ya. Después tú pones conocer la percepción de la evaluación utilizada, conocer la percepción, ahí, claro, en el primer específico tú dices conocer la percepción de los estudiantes, ¿no es cierto? Respecto de la evaluación utilizada en la asignatura, eh, claro, esto lo estás pensando en una encuesta para que van a desarrollar los estudiantes, ¿no? Claro, Ya. claro. Conocer la percepción de los estudiantes, sí, sí, lo que pasa es que lo tienes más abajo, pero ahí me queda más, yo creo que ahí mejora un poco el específico, conocer la percepción de los estudiantes respecto de la evaluación utilizada en la asignatura de Educación Física y Salud, y lo podemos dejarlo ahí, punto. Incluso puede ser los estudiantes de sexto básico arriba, ¿no? ¿Profesor, una consulta? Sí. En relación a lo que estamos viendo ahora, como el objetivo general es identificar la percepción que tienen los estudiantes en los procesos evaluativos, el específico podría ser diseñar una encuesta, por ejemplo, para lograr saber esa percepción y luego, por ejemplo, tabular los resultados para poder conocer a futuro alguna tendencia. ¿Puede ser el No, objetivo específico de ese tipo? no, porque eso es el método. No, eso es el método. O sea, no, eso de diseñar una encuesta, no. Porque yo quiero conocer la percepción y después en el método defino si esa percepción la voy a conocer a través de un método quali o un método quanti. No se identifica en los objetivos el instrumento que yo voy a usar para la indagación. Okay. Es que cuando los objetivos son así como estábamos viendo de verbo de identificar o conocer, cuesta hacer varios objetivos específicos porque es como que se repite lo mismo que está arriba. Es como Sí, no, repetir lo mismo. Sí, pero es que podemos usar o sea, aquí mismo en el trabajo de la Bárbara podemos pensar en
en otros verbos. En vez de identificar, por ejemplo, arriba en el general, podemos poner otra cosa, podemos poder distinguir la percepción. O podemos poner, ¿qué otro objetivo específico? Por ejemplo, si colocamos distinguir la percepción y abajo el específico conocer la percepción, es como lo mismo, ¿no? Pero es que el general se refiere a la percepción, distinguir la percepción y responsabilidad. Es que sí, es que a mí el general todavía me hace, me mete bulla. Un poco la lógica que está señalando Miguel, como que el general es muy específico, por decirlo de alguna manera. Describir también puede ser en el general. También puede usar esa. Claro, describir las percepciones que los estudiantes de la escuela, no sé qué, claro. Y es que a mí me gusta, ¿sabes qué, Bárbara? Lo que pasa es que a mí me gusta más hablar en general, describir las percepciones que tienen los estudiantes respecto de los procesos evaluativos que se desarrollan en la asignatura de educación física en el sexto año básico del Colegio San Ignacio. Ahí eso me suena como un objetivo más globalizante. Y después vamos a conocer o identificar o describir la percepción de los estudiantes respecto de la evaluación en particular. Y después respecto de lo que tienes tú de la responsabilidad. Es que el proceso evaluativo, a ver, ¿sabes lo que pasa? Es que a mí me falla aquí la teoría. Ustedes son especialistas más que yo en esto de procesos evaluativos. ¿Cuáles son las componentes de los procesos evaluativos? Así como, ¿qué puede reconocer o qué puede valorar un estudiante en un proceso evaluativo? La pertinencia, la oportunidad, ¿qué otra cosa qué otra característica debe tener un proceso evaluativo? De repente, como punto de vista, si es justo, si es democrático, si es participativo. Ya, pero en una palabra, ¿cómo englobamos todo eso? El carácter, ¿no es cierto? Es que estas son dimensiones. Y un proceso evaluativo. Es que el proceso evaluativo como que es la frase que lo engloba todo igual, porque al final yo podría haber puesto perfectamente momento evaluativo, pero no quiero apuntar al momento específico de una evaluación, por ejemplo, que se puede malentender al final del proceso, sino que el proceso entendido como inicio a fin, que es lo que apunta a la evaluación formativa. Como un proceso, como un continuo. Exacto. Que tú vas retroalimentando entre medio. Sí, sí. Hay que, como que me trabé con el tema, Bárbara. No se preocupe, cuando hablo de educación física casi todos los profes les pasa. ¿Cómo? Mi asignatura no es muy... Como que todos los profes les pasa lo mismo, no se preocupe. Sí. Mira, yo, como para redondear el tema, Bárbara, yo trataría en el específico, o sea, en el general, me suena más hablar del proceso, pero hay que tener claro que el proceso tiene etapas, o tiene, claro, lo que pasa es que tú tienes, abajo ponen las formas. El proceso evaluativo tiene instancias, tiene etapas, tiene características, tiene... em, Claro, porque uno podría decir, ya, como objetivo general, quiero cachar qué opinan los estudiantes respecto al proceso evaluativo. Así, ese es como objetivo general. Dicho en chileno y no en términos de objetivo. O si tú quieres, puede ser el objetivo general, describir la percepción que tienen los estudiantes respecto del proceso evaluativo que se bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. en los específicos, tú abordas un aspecto del proceso evaluativo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo quiero saber respecto del proceso, por eso quiero la caracterización del proceso. Por eso hablaba yo, podría ser un específico, decir, yo quiero que los estudiantes me digan qué opinan respecto de la pertinencia de los instrumentos, por decir algo. Uh-huh. ¿Qué opinan los estudiantes respecto del momento en que se desarrollan las evaluaciones?
si es el momento oportuno, si no es el oportuno, si, qué sé yo. Respecto de las características de los instrumentos de evaluación, no sé qué más, respecto de si ellos se sienten o no se sienten partícipes, o si consideran que la evaluación es una cosa terminal o sienten que también es parte de un proceso. ¿Cómo la perciben? No sé cuál es la palabra que puede definir mejor eso. No sé si me entiendes. Sí, Entonces, lo entiendo en el perfecto. fondo, en los específicos es deshuesar el proceso. Porque yo considero que ahí se me iría para otro lado el tema de este proyecto. ¿Ya? Porque en la hipótesis que yo planteo es que si hay una mayor responsabilidad, y esto considerando que el estudiante es más participativo, tiene mayor incidencia en la toma de decisiones, en la confección incluso de ciertos procesos evaluativos, esa mayor responsabilidad en el proceso mejora la percepción respecto al momento de la evaluación. Ya, pero es que tú puedes hacer Porque consulta. usted en la sugerencia, como que la responsabilidad, que es uno de los aspectos, no me dice que lo saque, que No, lo... no, 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 no. No te estoy diciendo que lo saques, no. Es que lo puedes poner como parte de alguno de los. O sea, tú puedes poner un objetivo específico que diga describir la percepción o no, identificar la responsabilidad que los estudiantes tienen respecto de sus procesos evaluativos. Lo puedes poner como un específico. ¿Me Pero, entiendes? ¿no es este? ¿No es el primero ese que usted me dijo? Conocer la percepción que los estudiantes respecto de la evaluación utilizada, pero ahí es respecto de la Respecto evaluación. del proceso evaluativo. No, yo lo estaba pensando, el proceso evaluativo pensado en el general. Y en los específicos podrías apuntar a conocer la percepción respecto de este concepto de responsabilidad. No sé si me entiendes. Sí, ¿Me sí. entiendes? Ahora, piensa tú que, como para ver si podemos salvar el tema por aquí, tú levantaste una hipótesis y tú levantaste una hipótesis que dice que si una variable existe, la otra existe también. Claro. Entonces tú en el cuestionario vas a diseñar reactivos, preguntas, ítems, como quieras llamarlo, que van a apuntar a una cosa y van a apuntar a la otra. Tú puedes hacer un escalamiento. Por ejemplo, un estudiante en una escala de 1 a 7 está en responsabilidad, se ubica en 7. Y el estudiante respecto de la percepción del proceso evaluativo se ubica en 5. Entonces uno puede decir que, claro, a mayor responsabilidad, mejor percepción del proceso evaluativo, pero eso es como análisis de lo que salga. Pero Sí, para sí. poder saber eso, para poder hacer ese razonamiento, tú primero tienes que saber cuál es la percepción de los estudiantes respecto de la evaluación y cuál es el tipo de responsabilidad que los estudiantes tienen respecto de su evaluación. No sé si me Claro. entienden. Sí, Entonces, sí, el camino es, por una parte, conocer la percepción respecto de la evaluación, y eso puede ser un objetivo indicativo y que tú lo puedes transformar en varias preguntas, y otro objetivo puede ser respecto de la responsabilidad, ¿no es cierto? Ese proceso indagativo respecto a la responsabilidad se puede traducir en varias preguntas. Y después de cuando tienes la respuesta a esas preguntas, puedes aplicar una técnica ¿cómo se llama? De análisis de correlación entre las variables para ver si se cumple o no se cumple tu hipótesis. Ujú. ¿Y No sé si si lo me sigue. agranda, profe? Pero, Por ejemplo, profesor, el general. profesor, esos dos específicos que usted mencionó, yo siento que ya están declarados. No, está bien, si yo no digo que no, Ah, yo todo el rato he estado diciendo que lo que me en metía lo bulla general. era el general, Ya. no tanto en lo específico. Profe, y Ya. ahí podría ser evaluar la percepción y al poner evaluar ya se le agranda el abanico para hacerlo específico. Evaluar la percepción. Es que el evaluar está en la lógica de los evaluar. Cuando tú evalúas algo tienes que compararlo con algo. Para Evaluar tomar juicios, para tener algún... Porque esa es la hipótesis al final, pues. Porque no, tiene un juicio. la hipótesis es que haya una relación. O sea, a ver, vamos a la hipótesis, Bárbara. Si nos bajáramos por la hipótesis,
dice la hipótesis, una mayor responsabilidad mejora la percepción. Entonces, el objetivo general podría ser determinar la relación existente entre la percepción de los procesos evaluativos y la responsabilidad que tienen los estudiantes en ellos. O sea, eso podría ser un objetivo, determinar, claro, es que el determinar es muy restrictivo, Pero puede ser pero identificar también. también puede ser identificar la relación existente entre entre, como que dijimos que era la percepción y la responsabilidad. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, para identificar esa relación, primero tienes que saber qué es lo que... La percepción. Claro, es que es un poco lo que tú tenías, ¿eh? O sea, sí. Identificar la relación existente entre la percepción y la responsabilidad sobre los procesos, es lo que tenía arriba, sobre el proceso. Sí, estamos llegando a lo que tenía ahí arriba. Claro. Sí, parece que tenéis razón, Bárbara. Sí, sí, claro, porque eso está en coherencia con tu hipótesis. Claro, Sí. identificar la relación. No, es que tú tenías identificar la percepción. Ahí te agregamos entre medio identificar la relación. Y ese le cambia el carácter al objetivo. Entre la percepción de los procesos evaluativos y la responsabilidad que los estudiantes tienen respecto de ellos. La responsabilidad. Sexto básico. Tienen sobre el momento en el fondo. O sobre, en general, sobre el proceso evaluativo. Sobre ellos, o sobre él, como tú quieras. Ya. Está arriba el proceso evaluativo, claro. Sí. Es que ahí el identificar la relación, ahí estáis jugando con las variables. Ya, ya. Ahí sí que tiene más cara de un aquí esto tiene cara de un tipo correlacional. Porque tú lo que quieres es certificar. Entonces siguiendo con la misma lógica, ahora, si ese es el general, entonces en uno de tus específicos tienes que distinguir la percepción de que tienen los estudiantes sobre los procesos evaluativos. En el segundo específico tienes que distinguir, identificar o lo que sea, la responsabilidad que tienen los estudiantes hacia el proceso evaluativo. Y en el tercero es buscar la relación que existe entre ellos. O algo así. La posible influencia respecto al momento de la... Claro, una cosa así. Ya. ¿Cachai? Entonces usted me dice que esto cambia, entonces no sería cuantitativa descriptiva, sería correlacional. Claro, claro. Puede ser descriptiva correlacional. O sea, cuantitativa es, porque estamos en el curso de cuantitativo. O sea, el tipo de investigación, el cuantitativa ahí no va, no corresponde. No, es descriptiva correlacional. ¿Cachai? Súper. Media vuelta que nos dimos para incorporar solo una palabra en tu objetivo general. Súper. Gracias, profe. No sé si te sirvió o te enredó más. Sí, voy a ver la pertinencia porque no, o sea, efectivamente, según la hipótesis que plantea, estamos buscando esa relación, pues me hace mucho más sentido también. Entonces, si eso es lo que quieres hacer, yo creo que este general lo describe mejor. Ya. ¿Ah? Súper, pero recuerda que en el general tienes que poner también, aparte del verbo, tienes que poner el contenido del objetivo y el para qué. Eso hay que verlo. Ya, profe. Muchas gracias. No, ¿por qué? Pues. Dale, Miguel. Ahí está, profesor. Bueno, yo quiero trabajar el tema de las estrategias de retroalimentación que se están implementando en el marco de, bueno, mi lugar de trabajo, que es Espacio UTEM. Entonces la pregunta que me hizo al principio fue qué características tiene la retroalimentación que realizan los y las profesionales del Espacio UTEM,
en sus acciones pedagógicas, ¿ya? Particularmente talleres, clases, ¿ya? Me hice 3 preguntas. Primero, sobre la percepción que poseen los profesionales de este programa sobre las características que debería tener una retroalimentación efectiva, para hacer como un contrapunto entre lo que creen y lo que dice la literatura. Luego, ¿cuáles son las estrategias de retroalimentación que utilizan efectivamente estos profesionales en sus acciones pedagógicas? Y finalmente, ¿qué dificultades enfrentan los profesionales del programa al momento de realizar una retroalimentación? A partir de esas 3 preguntas, bueno, de todas estas preguntas, hice primero un objetivo general que tiene que ver con caracterizar las estrategias de retroalimentación que los y las profesionales del espacio TEM implementan en sus acciones pedagógicas. Por eso que puse que era de tipo exploratorio descriptivo. No sé si va a ser tan descriptivo al final. No sé si me detengo ahí o sigo avanzando. No, dale, no, dale, dale. Me puse 3 objetivos específicos. El primero es reconocer las principales creencias de los profesionales del programa respecto de la retroalimentación, en línea con la primera pregunta. Bueno, ahí puse percepción. No sé si sea lo mismo que creencias, pero podría ajustarlo. Luego, en línea con la segunda, cuáles son las estrategias efectivas de retroalimentación que implementan. Puse aquí que describir las estrategias de retroalimentación que los profesionales del programa implementan en sus acciones pedagógicas. Y en línea con la tercera, con las dificultades, identificar las principales dificultades que los profesionales del programa perciben al desarrollar retroalimentaciones. Siento que ustedes me pueden ayudar a caracterizarlas, esas estrategias de retroalimentación. Entonces quiero un tipo de investigación exploratorio descriptivo, y la hipótesis, profe, puse como lo que yo creía que iba a pasar con los resultados. No sé si está bien. A ver, ¿qué pusiste? Puse que las y los profesionales de PEM, bueno, del espacio TEM, utilizan estrategias de retroalimentación que no facilitan el logro de aprendizajes con sus estudiantes. Eso lo hago como desde lo que yo he observado. No sé si está bien. Ya, pero el problema es que tú en el trabajo de investigación no hablas en ningún momento de los aprendizajes. Tendría que incorporar eso como a la narrativa de todo esto. Claro, pues, o sea, si tú vas a poner esa hipótesis, en algún minuto, en alguna parte del trabajo tienes que indagar respecto de los aprendizajes. Ok. O Claro, si no, no lo pones. Pues, o sea, claro. aquí puede haber hipótesis o no puede haber, porque tú, como tú dices, exploratorio descriptivo puede poner hipótesis o puedes no necesariamente ponerla. Pero entonces podría ser a lo mejor no estrategias de retroalimentación, no comparándolas desde el punto de vista del aprendizaje, sino que a lo mejor desde el punto de vista de la literatura, de los sugeridos, no se acercan a la retroalimentación efectiva desde lo que sugiere la evidencia científica. Los O profesores simplemente. utilizan estrategias. Es que ahí estaríamos haciendo como una suerte de evaluación. O sea, es que no. Una hipótesis se tiene que referir respecto de las variables que están involucradas en el estudio. Okay. No respecto de algún marco referencial teórico. Salvo que tú quieras indagar respecto de una metodología en particular, si se utiliza o no se utiliza en la institución, por ejemplo. O sea, mira, como no existe la obligación de hipótesis acá en esta, porque a mí me parece que lo tuyo es una descriptiva, como tú dices, exploratoria descriptiva, entonces no deberías hacerte mayor problema con la hipótesis. O sea, Perfecto. Simplemente puedes decir que aquí no hay hipótesis nomás, porque como se trata de una investigación del tipo exploratoria, no necesariamente tiene que existir una hipótesis previa. Perfecto. Eso lo describo acá, una pequeña descripción de... Claro, ahí lo puedes poner. Perfecto. Caracterizar, reconocer, describir, identificar. ¿Qué les parece al público asistente? ¿Qué le podemos decir a Miguel? Miguel, parece que no te querés mucho en este curso. Me tienen mala, profe. El objetivo 3, el específico 3, profe, no sé si
está correlacionado con lo otro. A lo mejor es un estudio posterior también. Dificultades, sí. Porque ahí está asumiendo de que, o sea, igual el objetivo general debe contener algo de hipótesis al respecto, o sea, habría que, pero ahí se asume que Miguel 2 como que tiene esa idea de que hay dificultades para retroalimentar. Ujú. Por eso lo incluyó ahí, pero no sé si debería ir ahí, en esta etapa. Sí, yo le di hartas vueltas a la pregunta igual. Había puesto primero dificultades, facilitadores, desafíos, problemáticas. Por ejemplo, en el objetivo 2 podrías conocer la estrategia, a ver, podría ser describir la estrategia de implementación que utilizan los profesores. La verdad, yo no lo se me fue Es esa. que a lo mejor no deberían ser 3 objetivos, sino 2. Pero, ¿cuál es la diferencia entre que utilizan y que implementan? Eh, Porque ese objetivo dice describir la sí, estrategia que los profesionales del programa implementan en sus acciones sí, pedagógicas. ¿Qué sí. ¿Cuál es No, no, utilizan nomás? ¿Qué utilizan? Podría ser. Es que no sé si el eh, programa que está viendo él hace sugerencias de retroalimentación. que esa es otra pregunta. Ese es el apoyo. Ese puede ser otra pregunta y otro objetivo distinto. mm, ¿Me entiendes? Que yo entiendo esto de las dificultades, o sea, si es cierto, las dificultades pueden ser de distinto tipo. Eh, Habría que ver ahí. A ver, vamos por parte, vamos haciéndolo como, porque estamos picoteando muy desordenadamente, creo yo. O sea, a mí me parece que hay una muy buena alineación entre las preguntas y los objetivos. O sea, eso de partida ya es es un avance importante porque te orienta bien en tu trabajo. Yo parto de la base de que las preguntas son pertinentes en función de la experiencia y de lo que tú ves y lo que ocurre en tu lugar de trabajo. Así que no voy a hacer cuestión de que si esas preguntas son o no las adecuadas. Ahora, dicho eso, respecto digamos, lo primero, insisto, es que hay una buena alineación entre las preguntas y los objetivos. Después viene el tema de los objetivos. El objetivo general, el caracterizar no es un verbo que uno utilice mucho en objetivos generales. Eh, yo ahí, a mí me gusta más el describir. Bueno, ese objetivo creo que me parece, por lo menos a mí me gusta más. Describir la sí. estrategia de retroalimentación que los y los profesionales, y ahí tú te alineas con el tipo de investigación que es una descriptiva, exploratoria descriptiva. Sí, Después, profesor. sí, Lo que pasa es que al principio tenía que escribir acá y tenía sí, que caracterizar acá, pero no sabía si esto era un verbo que era más amplio que describir. es que Y después dije, como que sí, iba a dar como las características a través de una descripción. No mm, sé, hice ese razonamiento. sí. A ver, A lo mejor aquí podría ser distinguir. identificar también puede ser un buen verbo. Fíjate, lo que pasa es que yo estoy haciendo trampa porque eh, estoy mirando un listado de verbos para objetivos generales. Y en mi torpeo de listados de verbos para objetivos generales, el caracterizar no está. Mm, Está el identificar, incluso está está el, ¿Y está eh, diagnosticar, profe? Dígame que sí. no está diagnosticado. No puede ser, va a tener que hacerlo otra vez. No. Está el examinar, por ejemplo, también está como verbo, que puede mm. ser un buen verbo. Eh, es un buen Profesor, verbo examinar, ¿ah? yo originalmente había pensado el general como describir, ¿ya? Pero no había Sí. encontrado un verbo para el segundo específico y creo que podría ser identificar. Claro, identificar la estrategia de retroalimentación perfectamente. ¿Sí? Pues si uno hace una encuesta, profe, ¿qué verbo debería colocar entonces? Si, por ejemplo, si uno quiere hacer un diagnóstico de alguna cosa, no puede,
diagnosticar igual es un verbo. Porque si no es diagnosticar, no es describir, porque yo voy a hacer una encuesta exploratoria. Entonces, no sé qué otro verbo podría ser. No, está el diagnosticar, está entre los objetivos generales. Gracias, Dios mío. No, sí está, te voy a mostrar el listado para que me quede amigo. No, sí está ahí, el diagnosticar. Sí, sí está. Reconocer, identificar y tener identificar 2 veces. Ahora, respecto del tercer específico, tú dices identificar las principales dificultades que los profesionales del programa perciben al desarrollar la retroalimentación. ¿En qué estáis pensando con este objetivo? ¿Qué dificultades enfrentan los profesionales del programa al momento de realizar una retroalimentación efectiva? ¿Cuáles son las posibles dificultades que pudieran encontrar, por ejemplo? Lo que pasa es que yo he tenido conversaciones con colegas, me estoy tratando de basar un poco en lo que yo he visto, y cuando les pregunto cómo retroalimentan ese tipo de cosas, por ejemplo, se encuentran que cuando, no sé, si hacen por ejemplo, estoy pensando en la retroalimentación de aula, ¿cierto? Como en el diálogo pedagógico. Muchas veces mis colegas se encuentran con que, no sé, hacen un estudiante da una respuesta y ellos como que tratan de alguna manera como de nutrir esa respuesta o corregir o algo, y por ejemplo les hacen una contrapregunta al estudiante y los estudiantes se quedan callados. Y mis colegas como que se ponen muy nerviosos, entonces no los dejan pensar y empiezan de nuevo con el contenido y siguen avanzando. Entonces el estudiante como que se queda un poco con una pregunta sin resolver o con retroalimentaciones que de alguna manera no permiten que el estudiante o profundice en sus aprendizajes o que no les permitan resolver dudas. Ya, No pero estoy pensando, pero eso estoy pensando está, como en retroalimentaciones escritas. lo que tú me describes está contenido en el segundo, po. Es que identificar Claro, la estrategia de retroalimentación. claro. Ahí está lo que tú me estás describiendo. Ujú. Pero dificultades, es que yo cuando leí dificultades al principio me imaginé que eran cuestiones más bien de la operación, o sea, de orientaciones de la institución o algo por el estilo, ¿no? Pero tú te refieres a o sea, A cómo lo hacen. claro, cómo lo hacen, pues y ahí está de identificación de estrategia. Mm. Mm, Sí, la verdad, profe, es que a mí algo que yo como dijo el otro Miguel, yo no sé, por ejemplo, si pueden ser 2 objetivos específicos. Yo aquí vi 3 y dije, bueno, hay que hacer 3. ¿Podrían llegar a ser 2? No, Tienen que ser 3, ya. claro, sí, sí. Caracterizar, el general lo dejamos en describir, la estrategia de reglamentación de que los y las profesionales de PACETEM implementan sus acciones pedagógicas. Eh, eh, Profesor, sí, profesor, sí, a ver, dale, no sé, dale. a lo mejor, porque más arriba a mí me hace, digamos, me quedé pensando en que siempre hablaba de retroalimentación efectiva. Entonces, a lo mejor, claro, si va a describir el tipo de retroalimentación que hacen los profesionales, a lo mejor también más, en el último quizás identificar cuán eficaz es esta retroalimentación o si es eficaz realmente para el aprendizaje. Eso, ahí vincularla con los aprendizajes. Si hace uno entre medio, profe, de reconocer y describir. Por ejemplo, la primera es como lo que ellos crean de retroalimentación. Y en la segunda pueden, por ejemplo, ¿qué tipo de retroalimentación ellos utilizan? Sí, pues, ahí está la estrategia. La estrategia. Sí, La pues, ahí está. estrategia creo que son ahí la segunda y en la última realmente si esas estrategias son eficaces para el aprendizaje. No, porque, por ejemplo, si ellos retroalimentan el proceso o retroalimentan de manera general en la clase para todos o lo hacen de manera individual. Pero es que ahí están, diferencia. esas son las preguntas que tienen que ir asociadas a ese objetivo. Sí. ¿Me A mí me entiendes? hace sentido lo que no sé quién dijo, la colega. A lo mejor Pamela. podría ser como la colega Pamela, si es que a lo mejor puede ser como distinguir si las estrategias de retroalimentación son efectivas. ¿Puede Ya, ser algo en esa línea? sí, sí, perfectamente. Y eso te podría ayudar además y servir para mejorar un poco el objetivo general. Ya.
porque en el objetivo general te falta el para qué. Ya. Yo ahí le pondría, quedamos en describir las estrategias de retroalimentación que los y los profesionales del PASEMUTE implementan en sus acciones pedagógicas para mejorar los aprendizajes o algo por el estilo. O algo así, o como herramientas de mejoramiento de los aprendizajes o algo por el estilo. Entonces, ahí como que has cerrado, ahí está el para qué. ¿Mm? Ya, eso. ¿Me entiendes? Sí, profesor. Entonces la tercera pregunta tendría que ver como una pregunta así como ¿qué tan efectivas son las estrategias utilizadas para la mejora de los aprendizajes? Claro, puede ser, claro, o sea, esa pregunta no tienes para qué borrarla, si puede estar. Lo que pasa es que esa pregunta puede quedar contenida en el objetivo 2 también. O sea, la pregunta 2 y la 3 pueden estar apuntando al objetivo específico 2. Podría agregar una cuarta pregunta. Ahí puedes poner una pregunta en relación con los aprendizajes, porque digamos que lo puedes aquí lo que tenéis que decidir si es cómo vaya a hacer esa bajada con los aprendizajes. Claro. Podrías quedarte con una percepción de los profesores respecto de la estrategia metodológica evaluativa y los aprendizajes, podría ser. O sea, que los profes te digan, mire, yo creo que con esta estrategia evaluativa puedo obtener mejores o peores aprendizaje o algo por el estilo, ¿me entiendes? Sí. O no. Ahora, como sea, y esto es un dato también interesante e importante, no necesariamente todos los objetivos tienen que estar contenidos en el cuestionario, porque hay algunos objetivos que algunas veces apuntan en otra dirección. Por ejemplo, uno puede decir, puede hacer puede hacer un ranking de resultados de aprendizaje de los profes y ver cómo funcionan su encuesta, y uno puede hacer el cruce entre los datos de los profes que tenemos respecto a sus resultados de aprendizaje medidos de cualquier manera versus lo que él declara respecto de sus prácticas metodológicas, o sea, de sus prácticas evaluativas, y ahí hacer el link, y ahí hacer como el ensamble para sustentar un poco el trabajo como está quedando ahora. No sé si me entiendes, Miguel. Sí, pero bueno, eso. Súper. Sigue dándole vuelta, pero va bien encaminado, me gusta. Gracias, profesor. Ya pues. Gracias, colegas. Ya está. Ya. Le damos un poquitito porque ya se nos consumió casi harto rato. Dijimos que íbamos a terminar a las 8. ¿Le damos un ratito a lo que tengo de los objetivos? Y de ahí terminamos. Ya, voy a mostrar la pantalla de los objetivos. Ahí está. Bueno, voy a ir a los sustantivos. Este tiene un poco de cháchara, pero bueno, este es algo que hemos hablado harto rato, ¿no es cierto? De que aquí hay una vinculación entre los problemas de investigación, las preguntas de investigación y los objetivos. Esto tiene que estar alineado. Alineado el problema con las preguntas y con los objetivos, que es lo que yo le mencionaba a Miguel, que me había parecido que estaba bien conseguido. O sea, Miguel lo que hizo fue una buena alineación entre las preguntas y los objetivos, y eso siempre es importante. Bueno, los objetivos generales, por cierto, cuestiones que ustedes saben, se centran en un aspecto los aspectos más amplios de la investigación. Y que apuntan a fines, metas que se pretende alcanzar en el estudio. Deben estar redactados con claridad, debe comenzar con un verbo en infinitivo, debe ser alcanzable y mensurable, o sea, alcanzable en el sentido que sea un objetivo que se pueda realizar a través de una investigación y que se pueda medir además. Tiene que contener una actividad y una finalidad. Y pueden estar dirigidos a la obtención de conocimientos o de algún logro. Cuando estamos en la dimensión de logros, ahí estamos en las investigaciones aplicadas.
Y la estructura de un objetivo general es el verbo activo, el contenido y un para qué o por qué. El por qué define más bien investigación clásica para conocimiento, y el para qué está más bien orientado a investigaciones de tipo aplicada. Entonces, los contenidos son el verbo, el contenido y el para qué. Por ejemplo, acá tengo un objetivo. Dice, describir cuáles son las principales motivaciones de estudiantes de primer año en la carrera de Pedagogía en Matemáticas que definieron su decisión de acceder en ella. Entonces acá el verbo activo es describir, el contenido, las principales motivaciones, y el para qué, que definieron su decisión de acceder a ella. Entonces aquí está como la estructura general de los objetivos generales. Por eso yo les decía a Miguel, por ejemplo, que me falta el para qué, que en el caso de Miguel era la evaluación para los aprendizajes. Entonces aquí en el general uno debería poner o describir esto del para qué o del por qué. Bueno, esto yo se los voy a dejar, pero acá, bueno, esto yo lo tenía como una tablita que yo discutía con los estudiantes de pregrado, ¿no es cierto? Les ponía objetivos generales y hacía describir aquí cuáles son los verbos, los contenidos y el por qué, para qué, en cada uno de estos objetivos generales. Por ejemplo, en el primero, yo no sé si lo alcanzan a leer, porque esto está un poco chico. ¿Se alcanza a leer algo, no? Sí, profe. Está muy chico y bueno. Bueno, acá dice realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de los errores cometidos por los estudiantes en 2 de los instrumentos aplicados en la asignatura de matemáticas. Bueno, aquí el verbo activo es realizar, el contenido es un análisis cuantitativo y cualitativo de errores cometidos por los estudiantes en instrumentos aplicados a la asignatura de matemáticas. Aquí, el para qué podría ser los errores cometidos en los instrumentos aplicados a la asignatura de matemáticas. Analizar las competencias que poseen los futuros profesores de la carrera de Pedagogía en Matemática y Computación en el año 2018 en la enseñanza de la demostración en el eje de geometría para la enseñanza media. Bueno, aquí el verbo activo es analizar, el contenido son las competencias que poseen los estudiantes y el para qué es la enseñanza de la demostración en el eje de geometría para la enseñanza media. Bueno, aquí si ustedes quieren después pueden dedicarse a mirar esto, digamos que este ejercicio. Ahora, acá tengo los verbos según el alcance del estudio. Fíjense que aquí tenemos verbos que están como alineados con los tipos de investigación. Obviamente el explorar es el verbo inicial que tiene que ver con investigaciones exploratorias. Después tenemos el describir, analizar, comparar, explicar, predecir, proponer, modificar, confirmar y evaluar. El último es el evaluar. O sea, aquí en el evaluar te están contenidos la mayor cantidad de juicios. El explicar también está dentro de los más elevados, según el tipo de investigación. O sea, explicar es un verbo que llama a explicar y predecir también, que están en la línea de los modelos explicativos. El analizar, el comparar y el describir, yo creo que están en la línea de los descriptivos. Y el confirmar, modificar, proponer, están en la línea más bien de... El confirmar también está en la línea de los explicativos. El modificar, esto está más en la línea de investigaciones más bien aplicadas que otra cosa. Proponer también, este modificar y proponer está en la línea de las investigaciones más aplicadas. Ahora bien, aquí hay una lámina que trata de mezclar preguntas con tipos con tipos de objetivos, ¿no es cierto? Quiero saber qué hay es un objetivo que apunta al explorar. ¿Cómo es? ¿Cómo cambia? ¿Cuántos casos? ¿Qué intensidad tiene? Apunta al describir. ¿Cómo se puede interpretar? ¿Cuáles son los significados menos evidentes? ¿Qué sé yo? Vamos por el analizar. Y así hay distintas preguntas que uno las puede
encauzar o que la pregunta nos puede encauzar en el tipo de verbo que podemos utilizar en el objetivo general. ¿Existe relación entre eventos? Es una confirmatoria. ¿Cuál es la efectividad? ¿Está alcanzando el objetivo? El verbo puede ser una evaluar, ¿no es cierto? Aquí es, digamos que este cuadrito puede servir para ver las preguntas y digamos, conectarla con los distintos tipos de objetivos. Bueno, estos son en función de las áreas cognitivas. Bueno, esto es un poco de la taxonomía de Bloom, que también uno podría meterla en el análisis de los objetivos. Bueno, el objetivo general entonces definen el qué, y los específicos definen las estrategias, definen el cómo. Por eso es que los específicos tienen que estar contenidos en el general, porque yo a partir de lo que defino como el qué, defino el cómo lo voy a hacer. Los objetivos orientan las fases del proceso, las etapas del proceso, cómo voy a ir haciendo mi trabajo de investigación. Límites y amplitud. Bueno, las etapas y sitúan el estudio dentro de un contexto general. Y en los específicos yo ya puedo empezar a dibujar claramente o nítidamente en la metodología. Porque en función de las cosas que voy a hacer, yo puedo ya empezar a definir cómo lo voy a hacer en el sentido de qué instrumentos voy a utilizar. Ahora, aquí hay características para los objetivos específicos. Tienen que estar dirigidas a los elementos básicos del problema. Esto es muy importante. Estos sí que tienen que ser mensurables y observables. Los específicos son operacionales, ¿no? Tienen que seguir un orden lógico que abarque los distintos aspectos que es necesario de abordar para poder dar cuenta del objetivo general. Y por cierto, como todos los objetivos, tienen que partir expresados en verbo en infinitivo. Aquí los específicos hablan del quehacer. El general no necesariamente habla del quehacer, habla de lo que quiero hacer. Acá está la tablita de verbos que estaba mirando delante y Miguel, ahí está el diagnosticar en función de los verbos para objetivos generales. Y aquí verbos para objetivos específicos. Ahora, hay muchos verbos que están en lado y lado. Por ejemplo, aquí está el analizar, como que puede utilizarse en generales, y el analizar está acá, que se puede utilizar en específico. Y así como eso hay varios. El describir, el explicar, identificar, son verbos clásicos para objetivos generales. Bueno, y aquí, bueno, el verbo para lo específico también va a depender del alcance y lo que yo quiero realizar, la acción concreta que quiero realizar. Del punto de vista de otra categorización, del punto de vista cognitivo, aquí tengo un listado de objetivos, de acción, aquí tengo otro listado, y de valor, aquí otro listado de objetivos, dependiendo de esta categoría para los objetivos específicos. Bueno, acá hay otro ejercicio que es una pregunta de investigación y un objetivo específico. Por ejemplo, la pregunta es: ¿cuál es la percepción que los alumnos sobre la utilidad del programa de estudio? Entonces aquí el objetivo específico que se puede asociar a esta pregunta de investigación es identificar la percepción de los alumnos respecto de esto. Esta otra: ¿qué esperan los estudiantes de sus profesores? Aquí uno puede poner al tiro un objetivo específico que puede ser en la línea de ¿qué esperan los estudiantes de sus profesores? Puede ser, no sé, describir las expectativas que los estudiantes requieren, que tienen respecto de sus profesores. ¿Cómo consideran los estudiantes el ambiente de su escuela? Aquí también puede ser describir la percepción que tienen los estudiantes respecto del ambiente que existe en su escuela. Bueno, ahí, ¿cuáles son las expectativas de los estudiantes al ingresar a la carrera de Matemática y Computación de la USACH? Aquí también puede ser por la misma línea: reconocer, distinguir, identificar cuáles son las expectativas que ellos tienen. Entonces, cada una de estas preguntas se puede asociar a un objetivo específico. Y uno puede, y en la redacción del objetivo específico, uno puede ir ya perfilando, como decía,
los instrumentos que va a utilizar para satisfacerlo. Esto que es una cosa muy breve, que yo quería de todas maneras comentarla, pero ya muchas cosas de lo que estaban acá lo comentamos en las intervenciones. Tiene que ver con, es como un torpedo para hacer y mejorar los objetivos. Eso, pues. ¿Qué más? No sé si, no, yo quiero mejor dejarlo para la próxima sesión. La próxima semana vamos a cerrar este tema con una última presentación que me queda y después nos vamos a meter de cabeza en el diseño. Parece que la otra semana no hay clase, profe. No, la semana del 17 tenemos la semana libre. No la próxima. Parece que es la próxima, profe. Yo acabo de ver el calendario. La Pamela dijo, profe. En la semana del 10, el receso. Sí, yo también tengo. Última semana, profe. Semana del 10. A ver, espérense un poquitito. Voy a buscar acá. Lo que pasa es que yo lo vi con los estudiantes de pregrado. Y en pregrado tenemos otro. Calendario de actividades académicas. Acá yo lo estoy mirando acá. Profe, pero no sé si influye. Yo creo que sí, porque entramos antes nosotros que el pregrado. 2 semanas antes. Pero la calendarización. Bueno, yo sé, voy a hacer la consulta, pero ¿a ustedes se lo confirmaron esto? Profe, Sí. yo tengo a mano acá el calendario que envió Claudia y es la próxima semana. Sí. Lo tengo acá abierto, si quiere puedo compartirlo. Ya. Lo Aquí que está, pasa mire. es que yo estoy mirando aquí. Sí, dale nomás. Dale. Receso del 10 de mayo, tienes toda la razón. Es el que nos envió Claudia hace algunas semanas. Ya. Fíjate que yo estoy mirando el que tenía acá. Semestre 2021. Semana libre de docencia pregrado. Ya, estamos. Sí. Lo que pasa es que yo estoy mirando el calendario académico, que esto viene de la vicerrectoría académica de la universidad, pero es para pregrado. Esto es de pregrado. Y en pregrado tenemos el receso del 17 al 22 de mayo. Pero aquí no dice nada de posgrado. Ya, pues, será. Entonces, nos vemos entonces a la vuelta. Nos vamos a dejar de ver por una semana por lo menos. Bueno, ya, vamos a cerrar esta parte entonces con la entrega del trabajo el viernes. Ahí cerramos esta etapa. Me quedó un tema pendiente que tiene que ver con la formulación de hipótesis, pero ya hemos hablado harto de eso, entonces les puedo dejar en la plataforma, les puedo dejar el PPT o les grabo. Lo que puedo hacer es les puedo grabar la clase y se las dejo instalar en la plataforma. Porque a la vuelta me interesa que partamos con el diseño. Vamos a partir con las preguntas, cómo hacer preguntas para este proceso. Porque a partir de lo que ustedes hicieron ahora, con este trabajo de ahora, entonces después ese trabajo lo vamos a convertir en un cuestionario. Y lo que vamos a ver es cómo lo hacemos, cómo es el proceso de convertir el diseño a través de los objetivos de investigación en un cuestionario. Y después vamos a ver cómo se valida el cuestionario, y después cómo se analizan los resultados del cuestionario. Eso es lo que nos queda por delante. Ya, pues, mis queridos colegas. Sí, Daniela, te escucho. ¿Y lo que mostró hoy día ya está en el aula o lo va a subir ahora? No lo voy a subir ahora. ¿Qué mostré ahora? Lo de los objetivos. De los objetivos, sí. Si no, yo lo subo al tiro. Terminando acá, subo la clase y subo los objetivos. Gracias, profe. Lo de los objetivos, sí, no hay problema, Dani. Profe, disculpe. En el aula virtual, al menos a mí me parece como dañado el archivo de los tipos de investigación. Que si lo puede revisar. ¿Te aparece dañado? Sí, se descarga y no se puede abrir.
¿En serio? Ujú. Espérate, estoy entrando al aula virtual. ¿A los demás les pasó? ¿A alguien más le pasó? A mí me pasó, profe, también. Ya. Entonces, si hay, es el... ¿Cuál me dices que es? El de tipo de investigación, si no me equivoco. Ya. Lo estoy descargando para ver si me pasa algo así. Hay que Sale cambiarle el nombre con letra nomás, profe. mayúscula. Profe, cuando uno baja el archivo le tiene que colocar .pdf y ahí se abre. ¿En serio? Ya. Sí. Ok. Ya. Sí, a mí no se me abrió en ninguna parte. No, tiene razón. Ya, lo voy a volver a subir para ver si logro mejorarlo. Yo los pongo en PDF y después los deposito ahí en el depositorio. Pero lo que vimos hoy día lo voy a poner allí. Ya, chiquillas y chiquillos, lo dejamos acá por hoy día. Cuídense, que estén muy bien. Y Igual, profe, muchas nos gracias. vemos, Noches. nos vemos a la vuelta. Cuídense, profesor. Ya, Chao a que todos, estén muy bien. cuídense. Chao, Chao, chao. Chao, chao.